Audio. Buenas noches. Vamos a ver la separata de la semana 16. Desarrollo humano 2. Desarrollo humano 2, que comprende desde lo que se conoce como la adolescencia, que va de los 20, perdón, de los 11 años, generalmente las mujeres iniciantes, a 8 años, algunos consideran así, hacia los 20. Algunas investigaciones asumen que la adolescencia debe llegar hasta los 24 años. No hay que olvidar que todos los estados de desarrollo son etapas que están condicionadas por factores socioculturales. Entonces, obviamente que parte sobre aspectos biológicos. Y luego viene la adultez, ¿no es cierto? Temprana, de 20 a 40 años, la adultez intermedia, de 40 a 65, y luego viene la senectud de 65 en adelante, por no decir la muerte. Entonces, esas son las etapas del desarrollo. Muy bien. Vamos entonces a ver la primera pregunta vinculada con la semana 16. Los cambios del desarrollo humano se dan en 3 dimensiones: físico, cognitivo y psicosocial. Relacione las dimensiones en la etapa de la adolescencia con los casos que la ejemplifican. Muy bien. Físico, cognitivo, psicosocial. Correcto. Vamos a la A. Carolina siente que sus compañeros no la entienden, pues a ellos nunca les ha sucedido una experiencia como ella. Físico, cognitivo y psicosocial. Entonces acá lo que tenemos específicamente está hablando de experiencias, está hablando de siente. Términos que hacen alusión a aspectos emocionales, aspectos básicamente vinculados con personalidad. Entonces, eh, podría ser psicosocial. Vamos a la B. B. Carla está muy contenta con su cuerpo, pues hace un mes sentía que era la única que no tenía desarrollado el busto. Eso es físico. Entonces, es el físico. Se está hablando de un atributo físico. Vamos a la C. Pedro estuvo muy triste, pues en Semana Santa la pasó con sus padres y él quería salir con sus amigos de campamento. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos es el aspecto emocional. Esta sería psicosocial. La A tiene que ver con aspectos del sistema de creencias. Eso es lo que no la entienden. No sé. Entonces, también tendría que ver con un elemento emocional, pero obviamente porque no se puede tampoco así nomás disociar. Pero en esta hay más ese aspecto. A ver, veamos. Entonces, vamos a la alternativa E. Vamos a la correlación. La E que dice 1B, 2A, 3C. 1B. O sea, uno es... Con el Carla. Sí, pero la uno que dice Físico. físico va con Carla y el busto, ¿no? Ya. Vamos 1B, 2, 2A. 2A. Entonces 2 es Cognitivo. cognitivo, va con la primera. Ujú. Así es. La primera va con cognitivo. Y entonces tenemos la 3 Psicosocial. que va con la Pedro C. estuvo muy triste. Que va con la C, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. La uno es la E. Vamos a la 2. Felipe casi fue asaltado cuando regresaba a su hogar. Se percató que se acercaba una persona con un cuchillo en la mano. Sin embargo, Felipe sacó el revólver que llevaba en su bolso y observó que dicha persona cambió de dirección y huyó. En tal sentido, señala el nivel de desarrollo moral que presentó el sospechoso. El nivel de desarrollo moral. La teoría del desarrollo moral tiene que ver con la teoría de Colbert. Básicamente es el hecho de que el pensamiento moral, que generalmente se inicia en la adolescencia, tiene que ver con el hecho de distinguir o dilucidar entre lo que es correcto e incorrecto, lo bueno o malo, en función a lo que la sociedad diga. Es decir, un comportamiento inmoral es, por ejemplo, golpear, por ejemplo, animales de repente también, ¿no es cierto? Hay, o no, maltratarlos, o incluso comérselos. Puede ser como moral, ¿no?
en otras partes del mundo se come perro, por ejemplo. Entonces, es lo que la sociedad considera que es lo adecuado e inadecuado. Entonces, acá Colbert plantea que hay estadios de la interiorización de las normas morales. Un periodo preconvencional, un periodo convencional y postconvencional. ¿Correcto? Entonces, veamos eso. A ver, vamos a la B, ¿no? La vez preconvencional. ¿Y ahí qué es lo que sostiene la pregunta? Señala el nivel de desarrollo moral que presentó el sospechoso. Entonces, ¿qué ocurre? En el nivel preconvencional, la gente asume lo que es correcto o incorrecto en función a un beneficio. Si va a obtener un beneficio, entonces, correcto, lo hace. Por ejemplo, un niño ayuda a otro niño, no porque sea bueno ayudar a su hermanito, porque es menor, porque necesita apoyo, etcétera, sino lo hace porque le dicen, si lo ayudas, no, te compro algo, si lo ayudas, salimos, vas a salir a tal lugar, etcétera, o te voy a llevar a tal lugar. Entonces lo hace o también lo hace para evitar una sanción. Si no ayudas a tu hermanito, entonces no sales. Entonces, en general, en la moral preconvencional, un individuo asume o hace lo correcto o incorrecto en función a un beneficio. Por ejemplo, y eso es un aspecto importante en las sociedades actuales para entender. Por ejemplo, este es un nivel de moralidad que arranca en la adolescencia, pero que muchos individuos, en realidad, si ustedes ven la tabla, en realidad arranca en la infancia, ¿no es cierto? Ahí están los estadios, ¿no? Entonces, hay estadios, y hay un estadio en el que a veces ni se llega, que es el postconvencional. Entonces, este es un estadio por ejemplo, el preconvencional que formaría parte de la infancia, niñez temprana. Y entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, una persona, actualmente, ahora, por ejemplo, viendo los semáforos, por ejemplo, hay gente que el semáforo en rojo no se detiene, por ejemplo, si tú te detienes en el semáforo en rojo, un vehículo, porque es lo que hay que hacer, porque la norma lo dice, eso es convencional. Estoy siguiendo una convención, un acuerdo, se tiene que respetar la luz roja. ¿Te das cuenta? No. Ahora, si yo de repente, ¿no es cierto?, me paso la luz roja para salvar la vida de alguien, y yo en el vehículo, por ejemplo, es postconvencional. Quiere decir que hay un valor por el cual me guío, que puede estar por encima incluso de ciertas normas, que es un valor que guía mi comportamiento sobre la base de lo que yo considero correcto. ¿Te das cuenta? Un valor supremo, un valor importante, en este caso, el valor de la vida. O sea, si yo me paso el semáforo en rojo, me paso la luz roja para salvar la vida de alguien, sería postconvencional. ¿Qué es preconvencional? Preconvencional es el tipo que se para en el semáforo en rojo si ve un policía. Si no hay policía, se va, sigue de largo. ¿Te das cuenta? Solamente actúa de manera correcta o de manera moral o adecuada en función a, en este caso, para evitar una sanción. ¿Te das cuenta? Pero si no hay nadie, más bien avanza para ganar tiempo. Es un preconvencional. Y eso es lo que ves extendido en nuestra sociedad. O sea, actualmente, y la delincuencia y las multas de tránsito, todo descansa fundamentalmente en el hecho de que la gente tire basura en la calle y no le importa llevarlo a un tacho. Es preconvencional. O sea, vivimos en una sociedad fundamentalmente donde se ha quedado en ese estadio. ¿Te das cuenta? Interesante, interesante. Muy bien. Entonces es preconvencional alternativa B, ¿no? Sí. Vamos a la 3. La preocupación en este periodo de la vida está centrada en mantener y lograr relaciones estrechas con otra persona de forma mutua. Cuando esto ocurre, se produce la unión de dos identidades diferentes. En este momento se considera que además de tener una identidad, somos capaces de ligarla a otra identidad sin que ésta se vea afectada o contaminada y sin que ninguna de las dos partes pierda sus características de identidad. El texto citado ilustra el conflicto espacio denominado espacio, característico de la etapa evolutiva conocida como espacio. Bueno, ahí faltó el conflicto. O sea, el conflicto
obviamente es de Erik Erikson, ¿no es cierto? Entonces está haciendo alusión a la dimensión psicosocial, la dimensión psicosocial. Entonces, este conflicto está centrado dentro de lo que sería la adultez temprana, que es el conflicto que se conoce como intimidad versus aislamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Intimidad es el hecho de establecer un vínculo estable con una persona. Entonces, cuando uno establece por una relación de pareja, y eso es lo interesante, independiente de si están casados o no, es el hecho de lo que figura ahí, que es la identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Te das cuenta? Que hay aspectos del otro, correcto, ¿no? Con los que hacen una unidad, se constituyen una unidad. O sea, reconocen, ¿no es cierto? Sí, reconocen aspectos mutuamente, ¿no? Que los hacen uno. ¿Te das cuenta? En este caso, una pareja. ¿Te das cuenta? Que les permite tener una relación de reciprocidad, una relación armoniosa. Aspectos en común. Entonces, cuando tú tienes una pareja estable, significa que tienen aspectos en común. No hay una pareja que sea estable, que sea, pues, definitivamente antagónica, ¿no? Bueno, hay casos, hay gente que no se da cuenta hasta que ya son pareja y se dan cuenta que son antagónicos, pero, o sea, pero lo que hace una pareja estable es específicamente el hecho de que haya un nivel de identidad, pues, aspectos en común. ¿Qué es el aislamiento? Es la persona que no establece un vínculo estable. Es lo que pasa con muchas personas que saltan de pareja en pareja. Cuando le exigen, cuando de repente hay algún tipo de compromiso, cuando hay algo que no agrada, cambian de pareja, saltan o se quedan sin pareja también, por temor a lo que implica eso, que de todas maneras establecer un vínculo. Y en todo vínculo hay un conjunto de demandas, de requerimientos también, ¿no? Por eso la respuesta ahí estamos a tres, ¿no? Sí. Es la alternativa E. ¿Qué dice la E? Psicosocial, Psicosocial. intimidad versus aislamiento, Así es. adultez temprana. La adultez temprana. Entonces, el psicosocial es la intimidad versus aislamiento. Entonces, en la adultez temprana, de 20 a 40, que se plantea, generalmente se busca la pareja estable, ¿no es cierto? Que bueno, a la luz de la situación actual, de las formas actuales de establecer vínculos, redes sociales, etcétera, pues la cosa ha variado mucho en cuanto a eso. Es decir, hay gente que puede tener incluso una relación virtual y podría tener intimidad. Podría ocurrir. Entonces, claro, con las características propias o los accidentes propios de eso, ¿no? Pero el aislamiento se ve más frecuente en una sociedad más hedonista, donde los individuos están más preocupados por, ¿no? Donde hay miedo al compromiso porque no hay justamente capacidad para poder compartir, comprometerse y pensar en un proyecto común. Hay más egoísmo, pues en realidad el aislamiento tiene que ver con eso. Muy bien, vamos a la alternativa, vamos al número 4. En estas épocas donde el acceso a las redes sociales se ha hecho muy popular, los adolescentes encuentran en estas plataformas una manera de expresarse y mostrarse al mundo. Sin embargo, podría manifestarse en esta exposición ciertos lirios propios de esta edad, como por ejemplo la espacio, es un estado psicológico común en la adolescencia, donde está la creencia de estar siendo espacio por otros. Sin embargo, esta condición espacio. Muy bien, vamos a la alternativa C. Audiencia imaginaria observado no es un trastorno. Entonces, ¿qué significa la audiencia imaginaria? Todo adolescente, eso es algo muy interesante, ¿no? Todo adolescente tiende a tener la idea de que está siendo observado. No significa que no sea observado, todos podemos ser observados, sino que hay una exageración de eso. Por eso se llama audiencia imaginaria. Porque una cosa es que te vea, pues, una persona, pero la idea de que el entorno, ¿cierto? Está pendiente de él. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, si un adolescente dice, el barrito, por ejemplo, lo que va a pasar, ¿no es cierto? Porque eso es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, hay un aspecto del acné.
surge el acné, entonces hay la preocupación de cubrir ese barrito, de disimularlo, hasta aspectos de peinado, hasta cómo se camina, porque está pensando que otros están observando eso. ¿Te das cuenta? Y puede ocurrir, pero no todos. Por ejemplo, el miedo ridículo. Si alguien tiene un porrazo y se levanta y mira, o no se toca por la cabeza o no se ha golpeado para que los demás no se den cuenta que le ha dolido. Entonces, a lo que yo voy es que la audiencia imaginaria es fuerte a nivel psicosocial, a nivel cognitivo, perdón, en la adolescencia. ¿No es cierto? Así como la fabulación personal, pero la audiencia imaginaria, correcto, implica que uno está pendiente fundamentalmente. Y eso también tiene que ver con el hecho de la preocupación, por ejemplo, por el aspecto personal, con cómo uno se ve, cómo se viste, etcétera. Porque tiene que ver con el hecho que los demás están pendientes de uno. Entonces ahí la respuesta correcta sería la alternativa C, ¿no es cierto? Que sería, te decía, Audiencia imaginaria observado no es un trastorno. no es un trastorno. No es un trastorno porque todos los adolescentes van a experimentar esa audiencia imaginaria que es algo de una coyuntura, el hecho de ser adolescente. Correcto. Es así, ¿no? Es cierto que todo individuo va a tener siempre una pendiente, pero esa audiencia imaginaria, es decir, ¿no es cierto? Hay un elemento de una de que se está creando una situación de vigilancia, de que se está pendiente de uno, que no ajusta necesariamente a la realidad. Y eso también afecta. Y no es todo porque eso también está vinculado con todo, hasta el aseo, la forma de los peinados, correcto, ¿no? La forma, cómo se interactúa con los demás, las preocupaciones propias de esa edad, etcétera. Por eso la respuesta correcta es la alternativa Sí. C. Muy bien, vamos a la 4. 5. 5. La adolescencia es un periodo del ciclo vital comprendido entre los 11 y los 20 años. Según Eric Erickson, el adolescente debe superar el conflicto identidad versus confusión de roles. Identifique el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones respecto a este conflicto. Se siente incapaz de darle coherencia y estabilidad a su vida. Se siente incapaz, dice. Sí, incapaz. Se siente incapaz. Y sí puede ocurrir porque, ¿qué significa? Que ¿quién le da sentido a su vida? El que se identifica con algo. Por ejemplo, la persona que quiere una carrera porque siente que esa carrera va a orientar su vida, va a obtener metas y en torno a ella va a obtener otras cosas. Entonces, ahí sí hay identidad. Entonces, el hecho de no sentir, o sea, sí hay un elemento importante de identidad ahí, ¿no es cierto? Sí, la uno puede encajar. Podría alguien que no tiene eso, digamos, que no tiene identidad, que tiene confusión de roles. A ver, veamos la dos. Es capaz de responder a la pregunta ¿quién soy? Sí, sí puede responderlo si hay identidad. ¿Te das cuenta? Si hay confusión de roles, no, es lo que no entiendo. A ver, vamos a identidad. A ver. Sí, podría. Vamos a la tres. Se mantiene fiel a sus creencias y valores frente a a los problemas. Obvio, porque es consciente de que ese sistema de creencias, es lo que lo hace a él, una persona. Ciertamente, hay cuatro. No, Parece correcta las dos últimas. A ver, vamos a estamos en la cuatro, ¿no? 5. Cinco, vamos a la E. Falso, verdadero, verdadero. Está bien, ¿no? Falso, verdadero, verdadero. Entonces, vamos a la uno, ¿qué dice la uno? Se siente incapaz de darle coherencia y estabilidad a su vida. Bueno, incapaz puede ser, en realidad, claro, es identidad, se siente capaz, si es identidad, se siente capaz. Pero ahí hay que tener cuidado, porque ¿qué pasa si está en confusión de roles? Ahí no. Pero sí se siente capaz de darle coherencia a su vida. Ya, sí, sí. Ajá, vamos a la solución, la uno. Según Eric Erickson, el desarrollo exitoso implica resolver los objetivos de cada una de las crisis. En el caso del adolescente, superar el conflicto identidad versus confusión implica que el adolescente desarrolla un sentido claro de propósito e identidad. Por lo tanto,
sabrá quién es y qué quiere, así como mantenerse fiel a sus creencias y valores. Ciertamente, ciertamente. Eso es. Por eso la respuesta correcta está en la alternativa. Este, en la alternativa ¿no? En la 5, ¿no? Sí, Parte. lo tengo. Perfecto. Muy bien. Vamos a la número 6. Un minuto. Mentira.
Ya, ¿en qué número estamos? 6. Ya, vamos a las 6. Y dice, la adolescencia comienza con la pubertad, periodo donde la persona alcanza la madurez sexual y la capacidad para reproducirse. Esta característica por cam- está caracterizada por cambios sexuales primarios y secundarios. Identifique el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones respecto a estos cambios. 1. Sebastián se siente que su voz está más grave. Es una característica sexual secundaria. Sí, el cambio de voz es una característica sexual secundaria, generalmente en varones. Las mujeres también no tienen un cambio de voz tan dramático. Por eso es que muchas veces el doblaje, por ejemplo, de películas o de series donde la voz es de niños, la hacen niñas. Porque en un momento antes de la pubertad, la voz de niños y niñas es muy semejante. No sé, es el timbre, el tono, no, es muy semejante. Entonces, digamos que luego se da el cambio en los adultos, en los adolescentes es marcado. Y sí es secundario, porque primario está vinculado con aspectos fundamentalmente del funcionamiento y apariencia de los genitales, ¿no? Muy bien, por eso sí es secundario. Vamos al siguiente. 2. La profesora señala que la acumulación de grasas en algunas zonas como la cadera es característica sexual primaria. Característica sexual primaria. Acumulación de grasas en zona de las caderas, correcto. No, es una característica sexual secundaria. Es una característica sexual secundaria. Como también el hecho de la aparición del desarrollo de los pechos o de los senos, ¿no? Vamos al siguiente. Sonia recuerda que a los 11 años comenzó a menstruar. Esta está indicando una característica sexual secundaria. Es primaria. Ya la menstruación tiene que ver con específicamente características funcionales en los genitales femeninos orientados hacia la madurez sexual, con un cambio hormonal, un aspecto de intervención determinado por aspectos hormonales, ciertamente. ¿Hay uno más? No, son 3. Estamos en la letra, en la número, 6. estamos en la 6, la D, vamos a la D. Verdadero, falso, falso. Así es, ajá. A ver, verdadero, falso, falso. A ver, dame la última. Sí, es falsa, porque ese es primaria. Dame la 2. La profesora señala que la convolución de grasas en las zonas Es como falsa, la y lo cadera. dijimos, es secundaria. Ciertamente. Está bien, estamos bien, estamos bien. Es la D. Vamos a la 7. El desarrollo físico abarca las diferentes etapas de vida. A continuación, relacione correctamente la característica típica descrita de los sujetos con la etapa que le corresponda. Adultez temprana, adultez intermedia, adultez. A. Cada vez que ve televisión, Isabel se percata que su agudeza visual ha disminuido notablemente y debe aumentar el sonido del audio, pues no oye como antes. Bueno, la agudeza visual y auditiva baja en la adultez intermedia. Puede ser por cataratas. Hay un problema de audición, la presbiacusia, por ejemplo, es decir, los sonidos altos, los sonidos bajos. Uno siempre escucha los sonidos altos, pero no los bajos. O sea, hay una alteración en el registro de las ondas sonoras, ¿no es cierto? Eso está vinculado con la adultez tardía o la senectud. Ah, complicado. Vamos a la B. Hace más de un año, Carolina se siente sofocada y su ciclo menstrual se volvió irregular. Hace 12 meses que ya no presenta menstruación. La ausencia de la menstruación es un indicador de lo que se conoce como el periodo crítico femenino, la menopausia, climaterio y la menopausia, que implica la parte final de este proceso que es la menopausia, que es el cese de la menstruación. Y la gran pregunta es, ¿para qué ocurre eso? ¿No es cierto?
Ese es un punto muy interesante porque generalmente no hay conocimiento, o sea, pero ¿cuál es el propósito biológico de eso? Y a veces, incluso, ¿no? Las mujeres, incluso, o sea, también puede ocurrir, se da, los acepta, pero la conciencia de por qué se da es un punto importante. Pero eso, no. Muy bien, vamos a la siguiente. Sí. Cada mañana Eduardo se levanta muy temprano y corre. Bueno, Y corre 30 es minutos en un parque cercano a su domicilio antes de alistarse para ingresar a su centro laboral. interesante. 30 minutos. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién puede dedicarse a eso? Quien está lleno de energía y que tiene un buen rendimiento físico, que generalmente el cenit del rendimiento físico se da en la adultez temprana. O sea, hay un buen rendimiento físico. ¿Sí? Entonces, se alcanza un buen rendimiento físico. El máximo rendimiento físico se da en la adultez temprana, entre los 20 y 40 años. Por eso es que la mayoría de los jugadores importantes del mundo, o me refiero en general, los deportistas, están en ese rango de edad. Y es por eso que hacia los 30 y pico ya se considera que deben retirarse. No, por eso Mbappé lo que es, ¿no es cierto? Y tiene para un montón de mundiales. Ya bueno. Entonces tienes gente joven, digamos, relativamente 30 años, 35, y ya se están retirando. Pero son literalmente muy jóvenes todavía. No, 30 años, wow, guerrero, pero me refiero como los esos jugadores de selección de España, por ejemplo, que de la antigua generación, anterior generación a esta que ha ganado la Eurocopa. Entonces, son relativamente jóvenes, pero obviamente ya para el deporte ya anda, en el sentido de que ha alcanzado el cenit de su rendimiento físico en esta etapa. Por eso la respuesta correcta está en la alternativa C. Alternativa C, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, perfecto. Vamos a la 8. Si Eduardo es una persona que se encuentra en la etapa de la adultez intermedia, en relación a su desarrollo psicosocial, ¿es correcto afirmar que Afirmar que, vamos a la D. se sienta productivo al guiar a las generaciones venideras? Entonces, las generaciones venideras son las generaciones más jóvenes. Entonces, ahí se enfrenta un conflicto que se llama generatividad versus estancamiento. ¿Qué es la generatividad? La necesidad de trascender, dejar un legado, ser un modelo de comportamiento, de inspiración, dejar, por ejemplo, ¿no? Un legado significa una obra, ser un, ¿no? Haber generado algún producto, ser presidente, congresista, todos esos puestos corruptos, correcto, mejor todo el que se postula para eso, supuestamente, regidor, etcétera, o el que busca destacar en algo, sobre la base de trascendí, por aquí pasé, soy un modelo para. Obviamente eso no implica que sean patéticos y que puedan ser corruptos y que puedan ser gente que no es modelo de nada, pero hay una necesidad, eso, la generatividad es eso. ¿Qué es el estancamiento? Es el hecho de que el individuo, estancamiento es que se quedó en la etapa anterior. La etapa anterior es intimidad versus aislamiento. Entonces ahí que tenemos tipos de personas que todavía están en el hondo en resolver eso, si pareja estable, qué debo hacer, etcétera. No, están estancados, se han quedado. Todavía no resuelven el aspecto de, digamos, los aspectos claves o determinantes de su vida y están como que se han quedado ahí. Por ejemplo, cuando se habla de las personas adultos mayores que buscan pareja, jóvenes, etcétera. Y no me refiero solamente a los varones, sino también a mujeres. No, también se ve con las mujeres. Pero lo que le dicen los viejos verdes, etcétera, ellos han quedado en estancamiento, porque se quedaron en la etapa anterior. ¿Te das cuenta? Y obviamente en aislamiento, no porque saltan de pareja. Entonces, eso es estancamiento. Muy bien, pues la respuesta correcta está en la alternativa D, ¿no? Sí. Alternativa D. Vamos a la 9. Miguel es un psicólogo que desea elaborar un programa para mejorar la calidad de vida en personas de la tercera edad.
teniendo en cuenta las características de dicho sector poblacional. Identifique el valor de verdad o falso en relación a las capacidades que se deben estimular prioritariamente. 1. Se debe programar actividades para mejorar la memoria reciente. Ya. Ciertamente, los problemas en la tercera edad, hay un problema importante en la memoria reciente, la memoria operativa o la memoria de trabajo. Es decir, hay olvidos. Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué te dije? ¿Cierto? Te di la plata, ya no. No. ¿Dónde he dejado las cosas? Entonces, en general, un entrenamiento, sí, es posible, es viable, no porque va a haber olvidos, solamente que hay conciencia de los olvidos. Cuando ya no hay conciencia de estos olvidos, por ejemplo, no, entonces no es consciente de que se está olvidando. Ahí ya es un indicador de patología, por ejemplo, en los casos de demencia. ¿No es cierto? En los casos de demencia, que además se trabaja por estadios o se da a nivel de etapas. En las primeras etapas hay eso, pero no es consciente de que está olvidando. Entonces, pero lo que se daña es la memoria a corto plazo. Obviamente también la de largo plazo, pero primero la de corto plazo. Vamos a la 2, correcto. Vamos a la 2. Las actividades físicas no serán necesarias, Eso es falso. pues ellos no pueden hacerlo. En realidad la actividad física es un aspecto que tiene que ver también con el hecho de la neuroplasticidad. Entonces, si es necesaria la actividad física, favorecerla. De hecho, la fisioterapia, ¿no es cierto?, que se da en personas de tercera edad, lo que busca es un aspecto que tiene que ver con elementos mentales. Porque al final, ¿qué es la fisioterapia? Es generar actividad, ¿no es cierto?, motora, que implica, además de irrigación cerebral, implica generar activación o fomentar la activación en las áreas. Cuando alguien le hace rehabilitación de brazos, piernas, lo que están rehabilitando, lo que están generando es estimular que haya señal en las zonas que deberían controlar eso. Es una estimulación. ¿Te das cuenta? Entonces, el hecho del ejercicio físico es reactivar o mantener conexiones o estimular que haya mayor conexiones en las áreas vinculadas con ese control, con esas funciones motoras, ¿no es cierto? Entonces es un aspecto de estimulación, es un aspecto importante, eso es muy importante, por ejemplo, la tercera edad, etcétera, ese tipo de práctica es en general fundamental. Por eso es clave también en la práctica de ejercicio físico, en general. Y eso tiene que ver con la neuroplasticidad, o sea, que por eso los que hacen ejercicio físico, además también de aspectos cognitivos, como aprender idiomas, etcétera, tienen una mejor protección contra las demencias, porque quiere decir que constantemente están activando esas áreas, las mantienen, ¿te das cuenta? Las mantienen siempre en conexión, en actividad. Eso es, así es. Áreas que además no solamente tienen que ver con lo motor, sino que tienen que ver dentro de la teoría, por ejemplo, de Luria, que en esa misma zona hay conexiones superpuestas. ¿Te das cuenta? ¿No es cierto? Que están vinculadas con procesos cognitivos, etcétera. Entonces, cuando tú estás estimulando algo motor, pero también estás trabajando otras conexiones que están ahí, superpuestas, que tienen que ver con asuntos cognitivos también. Interesante, interesante. Muy bien. Entonces estamos en esa es la B, es la B. Ah, La- ¿todavía falta? sí. No, sí, la 2. Así. Las actividades físicas no serán necesarias, pues ellos no pueden hacerlas. No, no, eso es falso. Eso es, sí son necesarias. Sí son necesarias. Vamos a 3. la 3. Planificar paseos que favorezcan la integración y alivien su sentimiento de soledad. Sí, ciertamente. Los paseos, etcétera. ¿Por qué? Porque sí es cierto. El aspecto de la soledad, ¿no? Está asociado obviamente con la depresión. Y la depresión es una emoción ya hecha como patología que puede favorecer obviamente un mayor deterioro. Y que está vinculado también con la crisis de adicción, esta etapa, que es integridad versus desesperanza. ¿Qué es la desesperanza? No esperanza. ¿Te das cuenta? La persona que ve, ¿no? Que ve que no ha hecho nada importante, que no, o lo que ha generado no le sirve para sostenerse en el presente, que siente que pudo haber hecho mejor. O sea, hay una depresión, hay decepción.
Sí es importante combatir o favorecer situaciones o ayudar a situaciones que eviten caer en depresión. Ciertamente, está bien. Tres nomás, ¿no? Sí, Vamos a las, estamos a las 9, ¿no? sí, nueve. Es la B, vamos a la B, ¿qué dice la B? Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Ciertamente. El medio es falso, que el medio que decía. Las actividades físicas no serán Ah, no. necesarias. Eso es sí son. Vamos a la 10. Eric Erickson elaboró una teoría del desarrollo psicosocial donde se atraviesan conflictos en cada periodo de la vida. En relación al último conflicto, que enfrenta el ser humano, identifique lo correcto. 1. La integridad se refiere a la tranquilidad que siente el anciano al evaluar positivamente la forma como ha llevado su vida. Claro. La integridad es una mirada hacia atrás, de cómo llevó, alcanzó, logró objetivos que se propuso. Entonces, digamos que es la conclusión, que es el resumen, la síntesis de lo vivido. Si la síntesis de lo vivido es satisfactoria, es integridad. Si la síntesis de lo vivido no es satisfactoria, no es satisfactoria, la síntesis de lo vivido es desesperanza. Entonces, sí, la evaluación positiva de lo vivido. Eso es un saldo positivo, un saldo positivo. Se logró, se alcanzó, hay satisfacción de lo que se hizo. Eso es ciertamente, ciertamente. Vamos a lo siguiente. Los adultos mayores experimentan mayor desesperación cuando se arrepienten de los errores cometidos en etapas previas. Bueno, sí, la desesperanza es eso. O sea, ¿por qué? Porque obviamente ya no tienes tiempo para poder cambiar las cosas. Entonces, obviamente, desesperanza, en el sentido de desesperación, pudo haber, ¿no? Y la sensación de que ya no, de que lo que se vive, la situación actual es producto de lo que se hizo y que no se puede cambiar, no se puede. Obviamente, sí, es más fuerte. Por eso hay más desesperanza en la crisis de Erickson. Pero sí hay desesperación, ¿no? Entonces, la sensación de que no se pudo cambiar, de que no se puede hacer nada, de que se está condenado, etcétera. Ciertamente, ciertamente. Siguiente. Todo adulto mayor experimenta sentimientos de integridad al llegar a esta etapa de vida. No necesariamente, eso sí es falso. No todos, no todo adulto mayor. Algunos pueden experimentar desesperanza. Por eso la respuesta correcta sería la alternativa A, la A que dice 1 y 2. uno y dos. Eso quiere decir que la 3 no, pues, porque la 3 no se llegaría, no todos van a llegar a integridad. Entonces, la uno es la E, la 2 es la B, la 3 es la E, la 4 es la C, la 5 es la E, la 6 es la D, la 7 es la C, la 8 es la D, la 9 es la B y la 10 es la A. Muy bien. Si hay alguna pregunta, Pregunta. ¿Me estoy pendiente. A ver, escucho, escucho. puede ayudar en estas preguntas, por favor? Dice. A ver, Francisco, al separarse del grupo de turistas en la visita al cañón del Colca, ujú. se perdió cuando lo encontraron. Después de 4 días, estaba biológicamente descompensado y débil. En relación con lo enunciado, indique respectivamente el valor de verdad o falso de las siguientes preposiciones. 1. La descompensación corporal fue ocasionada por las necesidades fisiológicas reguladoras. Sí, porque ¿qué significa que estaba descompensado? Descompensado, o sea, no equilibrado. Quiere decir que estaba en un estado de fuerte deshidratación. Es decir, no se cubrió la necesidad de sed. Estaba experimentando hambre. Es decir, ¿no es cierto? Estaba desnutrido. No comía. Estaba descompensado. Probablemente no durmió bien, alteración del sueño, entonces estaba descompensado. Quiere decir que se alteraron o se afectaron las necesidades fisiológicas reguladoras, reguladoras. Sí, eso es posible, sí, sí. Vamos a la dos. La debilidad del cuerpo se produce principalmente cuando se tienen necesidades fisiológicas no reguladoras. La debilidad del cuerpo. Entonces, ¿qué es debilidad?
Debilidad es un aspecto que tiene que ver con vulnerabilidad y que tiene que ver con aspectos de energía, con aspectos asociados con la homeostasis. Cuando no se cumple con la homeostasis, el equilibrio, el desequilibrio favorece la debilidad. Esa es falsa. Tiene que ver con necesidades fisiológicas reguladoras, ¿no? Reguladoras. ¿No? También, también. Porque, por ejemplo, en el caso del sexual, la actividad sexual, no, en realidad es regulador eso, ¿te das cuenta? También puede haber un desequilibrio por unas motivaciones sexuales, pero fundamentalmente el equilibrio está vinculado con las reguladoras. Ciertamente, ese es falso. Vamos a la 3. La descompensación y la debilidad del organismo están determinadas por las necesidades personales. Las necesidades personales son psicológicas, son psicológicas. Y todo lo que es la compensación y todo lo biológico está vinculado con las necesidades fisiológicas. Entonces, la necesidad de competencia es una necesidad psicológica personal, que tiene que ver con aspectos obviamente propios de lo, en este caso, lo psicológico, conductual, cognitivos. Entonces, no, no es correcto eso. Por eso vamos a la alternativa A. ¿Qué dice la A? Falso, verdadero, falso. Así es. Entonces, la primera es falsa, la primera terminaba en La descomposición corporal fue ocasionada por necesidades fisiológicas reguladoras. no regulador, es regulador. Reguladoras, fisiológicas reguladoras. Esa es verdadera. Y figura como falso. Sí. Ah, sí. A ver. La uno, ¿no? La uno que dice la descompensación. Descompensación corporal fue ocasionada por las necesidades fisiológicas reguladoras. Ah, sí. ¿Y esa figura como falso? Si me dice la ANSI. La A, sí. Y ahí Profesor, dame la ¿sería la 2. D? Ah, yo ¿Sería creo la que la D? D, ¿no? La D, La ¿no? de falso, falso. Claro, verdadero. Claro, esa es verdadera. Esa es verdadera. Sí, verdadero o falso. A ver, a ver, espérate, espérate. Voy a la solución, ya. Voy a la solución. Vamos a la No, esto solución. no tiene solución. Ah, ¿verdad que tú? Ah, Sí, ¿verdad que no la separaste, no? no, No, sí, claro. Es ciertamente. Tienes razón. Ahí sería esa es verdadera. La primera es verdadera. La segunda, ¿qué dice la segunda? la debilidad del cuerpo se produce principalmente cuando tiene necesidades fisiológicas no Y reguladoras. esa es falsa. Ya lo expliqué por qué. Es falsa. Y la tercera, La descompensación y la debilidad del organismo están determinadas por las necesidades personales. no, esa es falsa. En realidad ahí sería verdadero, falso, falso. Hay una La D, clave, hay una clave. la D, La D. D de dedo, sí, delta. verdadero, falso. Esa sería. ¿Cuál? Pero esa figura, la otra figura en la solución. ¿Cómo era el solucionario? Hola. Aún no la publican, profesor. Es del examen del domingo. ¿En serio? ¿Es de examen el domingo? ¡Qué maravilla! Ah, no, pero esa es la D, ¿ah? ¿Eso se ha puesto en el examen el domingo? ¿Ah? Interesante. ¿Tienes más del examen el domingo? No, está simpático. Bueno, esa es. Sería la D, ¿ah? Sería La, la D. la teoría del ¿Hay otra? aprendizaje cognitivo Está bien. que evidencia el procesamiento mental utilizando los diferentes almacenes Dalis. Némicos. Eso es memoria. técnicos a la hora de resolver una situación problema. Se denomina espacio y la que está relacionada a encontrar datos en respuesta a la tarea entregada por el docente se llama espacio. Dice la Por descubrimiento significativo. B. Significativo, procesamiento de la información. Siguiente. Por descubrimiento, por imitación. Siguiente. Procesamiento de la información por imitación. Siguiente. Procesamiento de la información por descubrimiento. Vamos con la B. A ver, relleno. Vamos con la B. Vamos con la B. Con la B de relleno. Ah, La teoría del aprendizaje cognitivo que evidencia el procesamiento mental utilizando los diferentes almacenes némicos
a la hora de resolver una situación, problema, se denomina significativo. Y la que está relacionada a encontrar datos en respuesta a la tarea entregada por el docente se llama procesamiento de la información. No, es al revés. Entonces, por descubrimiento. Porque la B que dice significativo procesamiento de información. Ajá, significativo procesamiento de información. No. ¿De cuántas hay con procesamiento de información La primero? primero, 2. Dos. A ver, ¿cuál es? O sea, una dice. Procesamiento de información por imitación, procesamiento de información por descubrimiento. A ver, entonces pues, ya, el procesamiento de la información a ver, por descubrimiento, ¿cómo quedaría en la parte de descubrimiento? A ver, leo todo. Bueno, si no la parte La- que quedaría como por descubrimiento. y la que está Ajá. relacionada a encontrar datos en respuesta a la tarea entregada por el docente Sí, se llama por es descubrimiento. por descubrimiento. Porque la tarea entregada, claro, la tarea para que uno obtenga la información, ¿no es cierto? Busque, encuentre, ¿no? Genere sus conocimientos, genere sus conocimientos. Sí, esa sería, esa es la más La E. cercana. La E, ¿no? Sí. La E. Esa puede ser. ¿Tampoco figura la clave de esa? ¿Tampoco figura la clave de esa? Hola. Sí está, profesor, es la E. ¿Está bien o no? La E, ¿no? La Claro. otra. Está bien. A Profesor, ver. profesor, Dime, dime. cuando dice diferentes almacenes némicos, ¿a qué se refiere? ¿Y cómo la marcaste entonces si no, si no Yo marqué sabes? la E, igual estaba un poco en duda. Diferentes almacenes némicos, es almacenes de memoria. Es almacenes de memoria. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Miguel? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué significa diferentes almacenes némicos? Que trabajas memoria sensorial, memoria de corto plazo, memoria de largo plazo. ¿Me dejó entender? Sí. ¿Está claro? Voy al siguiente, a ver. ¿Está claro, no? ¿Podría explicar sobre el aprendizaje por descubrimiento un poco, por favor? Pero ¿cómo? Ya está bien. No, claro. O sea, si tú lo ves ahí en el ejemplo, el aprendizaje por descubrimiento es justamente la tarea que tiene el docente de descubra. Eso es. Entonces, el aprendizaje por descubrimiento es si el docente le plantea a un estudiante una situación. El efecto de la luz solar. ¿No? Experimenta, ¿no? Hace un seguimiento de, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre con plantas que están, ¿no? Expuestas a la luz del sol? La digamos, que no están expuestas plenamente, ¿no? Por ejemplo, hay plantas que a veces las ponen en una caja, ¿no es cierto? Entonces a veces lo que se ve es que la planta crece saliéndose de la caja, o sea, orienta. Entonces, lo que va a ocurrir es que el estudiante lo que va a ver es que todas las plantas se orientan hacia el sol. Las que crecen menos son las que tienen menos posibilidad de orientarse hacia él. Entonces, entonces, ¿cómo llegó? Si el profesor le pregunta, ¿qué es el fototropismo? El fototropismo es todo crecimiento o vinculado, ¿no es cierto?, con la proximidad de las energías solares. Entonces, ¿eso le enseñó el profesor? No. El estudiante descubrió esa noción sobre la base de la experiencia. Entonces, el profesor facilitó eso, ¿no es cierto? Le dijo, vamos a ver qué pasa en estas situaciones ya. Pero hizo que el estudiante descubriera, por eso se llama por descubrimiento, porque la formación de conceptos y la habilidad para resolver problemas con esos conceptos es descubrimiento. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Sí, profesor, está claro. Qué bueno, qué bueno. Vamos al siguiente. La teoría jerárquica de la inteligencia de Robert Sternberg describe 3 tipos de inteligencias que interactúan en un ser humano. En relación con dicha teoría,
Indica el valor de verdad o falso de los siguientes enunciados. Ya. 1. Sin inteligencia, sin inteligencia analítica no es posible direccionarse dentro de un ambiente o contexto que presente cierto grado de dificultad. Sin inteligencia analítica. No, eso no es verdadero, porque no tienes inteligencia analítica, pero tienes inteligencia contextual, es decir, o práctica, que es la que te permite justamente sobre la base de los elementos del contexto poder solucionar. ¿Te das cuenta? Puede que alguien no tenga el conocimiento de, por ejemplo, lo que es el viento, lo que es tipos de materiales, pero cuando, por ejemplo, pasa, hay un hueco en la puerta, puede cubrirla con su casaca o puede cubrirla con una madero o sabe que tiene que retirarse de ahí y ya no tiene que experimentar, ¿no?, la sensación de que entra el viento, ¿no?, o el aire. ¿Te das cuenta? Pero otra cosa es que puede explicar qué es el aire, ¿no es cierto? ¿Y qué materiales son más resistentes a, por ejemplo, al paso del aire? Es analítica. No necesitas la analítica para solucionar el problema de que no pase el aire. ¿Te das cuenta? Puede mejorar la calidad de la respuesta, pero no. Entonces la inteligencia contextual es falsa. Eso no es correcto. Vamos a la 2. La habilidad y agilidad de una persona dentro de un campamento para prender fuego o poder procurarse alimento, está más relacionada con una inteligencia práctica. Sí, sí. Por ejemplo, abrir una lata de atún. Bueno, ahora la lata de atún viene con una especie de ojal, ¿cómo se llama esto? Una- Abre fácil, pues, ¿no? Una cita, ¿no? Gancho. Un gancho. Entonces tú jalas, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, antes tú tenías que abrirlo o con un cuchillo, con una cuchara, o hay gente que compraba, había uno de estos destapadores de tornillo que no usaba ahí. Abre lata, exacto, correcto. Entonces uno giraba y salía. Ya, bueno, había personas que, ¿qué hacían? Ponían el cuchillo, ¡brum!, lo ponían en torno, ¿no?, con una piedra, le daban todo. Entonces todos lo podían abrir. ¿Te das cuenta? Todos lo podían abrir. Ahí es inteligencia, algunos más rápido, algunos menos. Inteligencia práctica. ¿Te das cuenta? Entonces, la habilidad para, ¿no?, para moverse en el movimiento, ¿no es cierto? Para poder manejarse. Moverse significa poderse ajustar al contexto, saber dónde debo pisar, dónde no debo pisar, cómo debo pisar. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es inteligencia práctica. Si eso es cierto, eso es cierto. Siguiente, es verdadero. Cierto. Los conocedores de una ciencia pueden expresar su inteligencia creativa construyendo algo útil para satisfacer una necesidad personal y o social. Su inteligencia creativa, ¿no? Sí. Claro, eso es cierto. El conocimiento que uno tiene en la ciencia, pues, por ejemplo, el Parque de la Imaginación, detrás de la Universidad Católica, hay muchísimo. Pero si uno va al Parque de la Imaginación, ahí tú puedes ver, por ejemplo, cosas interesantes, ¿no es cierto? Que tienen que ver, por ejemplo, la cama de clavos. No sé si llegué a todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una cama, es una madera, llena de clavos, todo el mismo diámetro de la media pulgada, todos están uniformes. Y uno se puede echar en esa cama y no se queda clavado. ¿Te das cuenta? O sea, mejor dicho, no penetran los clavos en la piel, en el cuerpo. Uno se puede echar en esa cama. ¿Te das cuenta? Correcto. Uno se echa en esa cama. Entonces, claro, uno ve los clavos ahí, ¿no? Y los ves afilados todos. Pero hay un principio físico. El peso del cuerpo se distribuye parejo. Entonces no hay penetración. Es como echarse en una superficie plana. ¿Te das cuenta? Entonces, es un principio físico. El hecho de la distribución de la masa, ¿no? Y en este caso, para eso. Entonces, en este caso, con una cama de clavos.
¿Qué es el truco que utilizaban los hindúes, los que dormían en cama de clavos, porque se llaman los faquires? Ya, interesante. Ahí está. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Eso es todo? Otro. No, pero puedes haber puesto. Ah, Esa es verdadera, esa es verdadera, la anterior es. Ya dije que esa es verdadera. ujú. La dos creo que también es verdadera, ¿no? Y la primera es falsa. La primera falsa. ¿La primera que decía? Elige. Sí, sí, sí. Sin inteligencia. Sí, la 2 y la 3 son verdaderas. La primera es falsa. ¿Cuál sería? La B, entonces. La B, ¿no? La D. La D. ¿Está correcto la D? ¿Marcaste la D? Sí, profesor. Bien. Vamos al siguiente. En sus investigaciones, Jean Piaget descubrió cómo se desarrollan las representaciones mentales en los niños. Explicó que los niños a partir de los 18 a 24 meses comienzan a reemplazar los objetos del mundo por imágenes, signos o símbolos, de forma gráfica, gestual u oral. Relacionen las siguientes formas de representar mentalmente el niño. Que dice, relacionen las siguientes formas de representar mentalmente el niño. Con cada mentalmente el niño. El niño. Está mal redactado. ¿Al niño o al niño? Está mal Se redactado. se Está mal elimina. redactado. Con cada uno de los ejemplos. Ya. Se, imitación diferida, juego simbólico, imagen gráfica, imagen mental. A. Tomás agarra la mota de su salón y simula que es un avión volando de España a Italia y de ahí a Estados Unidos. Entonces, eso es, ¿qué es una mota? Básicamente es un objeto que sirve para borrar. Es significante, significado. Eso es la idea que tenemos de símbolo. Es una persona mental y que ese objeto sirve para borrar. El que está haciendo le está dando otra utilidad, otro significado. ¿Te das cuenta? Otro significante. Todo. Lo está utilizando como si fuera un avión. Le está dando otro significante. Un avión. Ese es juego simbólico, juego simbólico. Ese es el juego simbólico. Ese es el juego simbólico. Vamos al siguiente. Ana les dice a sus amigos de clase que miren por la ventana que están pasando los dinosaurios corriendo con sus hijos. ¿Sí? Los dinosaurios pasando con sus hijos. Eso es. ¿Qué otras opciones hay? Hay imagen mental, imagen gráfica, imitación diferida, juego simbólico. Imagen mental. Juego simbólico. Imitación diferente. Imagen mental. O sea, Ana dice, ¿cómo? Ana les dice a sus amigos de clase que miren por la ventana, que están pasando los dinosaurios corriendo con sus hijos. Claro, es imagen mental, porque es la imagen que tiene en torno al cómo debe, o sea, la forma o las características de un dinosaurio, ¿no es cierto? Que tienen las personas, etcétera. Ajá, ya, no hay solucionario. A ver, vamos a ver eso ya, vamos al siguiente. La familia de Matías se ríe al ver que el niño de 2 años, al escuchar la música que le gusta a su padre, comienza a bailar con él. Baila como él lo ve bailar y luego baila, es imitación diferida. Y lo siguiente, Jeremías se dibuja, incluyendo a su mamá y papá, en una hoja bond con crayolas, usando círculos grandes, medianos y chicos. es imagen gráfica. Ahora, cuando él dice los dinosaurios, independiente de a quién se refiere, porque él tiene la imagen mental de lo que es un dinosaurio. Imagen mental significa que él tiene interiorizada ya la representación. ¿Te das cuenta? O sea, de lo que ve en realidad puede ser el match de características, asociar características que forman parte de la representación mental de lo que debe ser un dinosaurio. Porque un niño también puede ser un dinosaurio porque piensa en Barney y Barney es morado. ¿Te das cuenta? Y puede tener la imagen de que todos los dinosaurios pueden ser morados, pero independiente de eso, es su imagen mental de lo que debe ser un dinosaurio, de las características que debe tener un dinosaurio. Entonces la respuesta ya ahí volé, pero ya hice el match. ¿Ah? A ver, ¿cuál marcaste tú?
A ver, voy a... A ver, te digo, dame la última. Ya. La del chiquito dibujando, es la última, ¿no? La D es imagen gráfica. ¿Esa con cuál va? La D, la última, la D, ¿no? Es imagen gráfica. Va con tres Ya, d 3D, ya va 3D. Dame la 3D. Dame la C. La familia de Matías se ríe al ver que el niño de 2 años, al escuchar la música que le gusta, Es imitación diferida. 3D, Esa es la C. no sé. 1C, 1C 3D, 1C, 1C 3D, De- 1C 3D. Ana les dice a sus amigos que de clase que miren por la ventana que están pasando. Esa es la A, ¿no? Esa es la B, ¿no? Esa es la B. Esa es la B, esa es con imagen mental, que es la 1, ¿no? Ana. 1A. Es la 4. Es la 4, No, imagen mental 4A. 4A. Imagen mental 4A. Ya. Entonces, imitación de Feria es como, no sé. La familia de Matías se ríe. Sí, Juegos simbólicos. Ah, no. Los más sí. agarran la moto. Esa es la moto, En la la C, moto. entonces. Es la C. C, 2A, 3D, 4B. Eso es. ¿Esa marcaste? Sí marqué, profe. Pero tenía una duda acerca de imagen ¿Cuál es gráfica tu y duda? Ya. imagen mental, imagen gráfica. Si podría explicar un poco sobre ello. Faltan 2 preguntas más. Bueno, no pregunto, ¿qué Y pasó? ya se va a acabar. Ya. 50. Ya, ya. Te digo rápidamente, de repente no llego a todas las preguntas, ¿no? Imagen gráfica, por ejemplo, tú puedes dibujar un dinosaurio. Entonces, la imagen gráfica es el hecho de que lo que tú tienes, la representación mental que tú tienes de un dinosaurio o de cualquier, la puedes hacer un dibujo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué ocurre? Eso implica, ¿no es cierto?, que ¿qué es la imagen mental? La imagen mental es que tú tienes la representación mental de un dinosaurio y puedes hacer un macho, asociar cualquier cosa, puedes distinguir lo que es un dinosaurio de lo que no lo es, correcto, o de lo que tiene características semejantes. Entonces, la imagen mental es la instauración, es la representación en general, ¿no es cierto?, de un determinado concepto, no sé. Y la imagen gráfica es la evidencia de que la tienes. ¿Te das cuenta? Solo que la imagen gráfica es antes que la imagen mental. Tú primero formas una imagen gráfica y la imagen mental es la generalización de eso. ¿Me dejo entender? Voy a Sí, una profe. más. Voy a una más. Creo que voy a una más. A ver, voy a una más. ¿Qué son? Sí, 51. Ya, Dice, los principios de la organización conductual tienden a reforzar, mantener y eliminar una conducta adecuada o no relacione los siguientes principios con los enunciados correspondientes. ya, ¿De acuerdo o no? No sé bien tonto. no sé. Ya, a ver, dice reforzador positivo, reforzador negativo, castigo positivo, castigo negativo. Ya, Ah, por llegar tarde del colegio, el padre de Félix le ha suspendido el pago de su celular. le ha suspendido el pago de su celular. Le ha quitado, o sea, ¿no es cierto? Le está quitando algo, en este caso, al no pagar el celular no va a tener el beneficio de usarlo. Es un castigo negativo, costo de respuesta. Vaya marcando, esa sería. Vamos a ver el siguiente. Cada vez que el hijo de Tita no quiere comer, ella le prende el televisor para que ingiera los alimentos. Ella le prende el televisor cuando no quiere comer. Para que ingiera los alimentos. Ya ahí usa un reforzador positivo. Cada vez que ingiere, ¿no es cierto? Entonces ahí es un reforzador. eh, Ciertamente, por comer recibe un premio. Puede ser reforzador positivo. Vamos al siguiente.
Para aliviarse de la gripe, Fernando se aplicó una inyección y está tomando infusiones calientes. Ah, este es mi papá. Y el reforzamiento negativo, ese es el reforzamiento negativo. Solo tengo castigo negativo, reforzamiento negativo, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, y así. ¿Y qué más falta? Nada más, ¿no? Sí, por no cumplir la tarea de matemáticas, la profesora de Marta le gritó y le jaló la oreja. Ya, oreja, le jaló ese castigo positivo, ya es la agresión. Entonces, ahí estaría, ahí estaría, ahí estaría. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿La tienes? ¿Está bien la solución? ¿Estamos? ¿Cuál marcaste? La D. Está bien, ¿no? ¿Ves la Sí, secuencia, marqué. no? Sí, marqué esa. Está bien. Voy a decir, ya, y la última, ¿eh? A ver, veamos, veamos. Creo que a veces no. La Claro. afectividad es un conjunto de valencias hedónicas Sí, con reacciones agradables y desagradables. Palmero y otros 2011. Relaciona los siguientes estados afectivos con su correspondiente noción. claro. Emoción, sentimiento, pasión, estado de ánimo. A. Ajá. La muerte de su madre, la ruptura con su pareja y la pérdida del trabajo le hace entender a Mauro por el momento un malestar general. Malestar general, por el momento. Malestar, es emoción, es por el momento. Es un estado de ánimo. O sea, ese es una situación, ¿no es cierto?, afectiva que se mantiene. Eso puede ser estado de ánimo. A ver, vamos marcándolo. Esa sería, esa es la 4A. 4A, ya. A ver, voy marcando 4A. Ya, vamos al siguiente. Al ladrar el perro de, im- al ladrar el perro de improviso, el cuerpo de Lucy reaccionó de inmediato con dilatación pupilar y palidez de rostro. Esas son las respuestas físicas de la emoción. Es el miedo. El 4A, la B va con emoción. 1B. 1B. 4A, 1B. 4A, 1B. Vamos. Joaquín está contento con su nieto. Se preocupa de él al mínimo detalle. Trata en todo momento que se le vea bien y feliz. Ya. Esa tiene que ver con, ¿qué queda? Sentimiento y qué más. Sentimiento y pasión. Trata de que se vea, o sea, lo adora, quiere que no se dedica a él íntegramente. Esa es pasión. Sí. Esa es pasión. Esa es pasión. Entonces la pasión esa es pasión. Sí. Entonces sería 3C. 3C. Mm, ¿No hay sentimiento? no, esa creo que es pasión. A ver, a ver. Fiorella se ha enamorado de su profesor. Llora y lamenta saber que no es correspondida, porque él está casado. No sé. Es pasión. Esa es pasión. Entonces, Claro, esa es pasión, está es la A, enamorado. entonces. Entonces la A, ¿no? Es la A. Claro, porque el otro tiene un sentimiento de satisfacción con su nieto. Ajá. Claro, claro, lo mantiene en el tiempo. Sí, 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 es exacto. Es la A. Es la A. ¿Marcaste esa? Sí. Solo que estaba un poco en duda entre sentimiento y pasión. Pero ¿marcaste esa o no? Sí, sí, marqué. Ya. Es que el sentimiento es estable en el tiempo. La pasión es igual que la emoción. Hay alta activación, ¿no? Pero es dura, dura. En cambio, la emoción, ese ejercicio está bueno. Ese sí está medio complicado. Ese sí está medio difícil. Muy bien. Entonces, está claro. ¿Entiendes la diferencia entre pasión y sentimiento, no? ¿Podría dar un ejemplo, por favor? Ah. Si experimentas miedo, ¿cierto? Se va a alterar. Correcto. Vas a saber, eres consciente de que tienes miedo y vas a tener conductas indicadores de eso. Vas a tener tres componentes: actividad física, actividad neurobiológica, actividad fisiológica. Vas a tener la conciencia de que tienes miedo, que es el sentimiento de la conciencia de que tienes miedo. Y vas a tener conductas que indican eso. Esa combinación de esos aspectos es lo que se llama emoción y dura un tiempo.
El sentimiento es solamente la conciencia de eso. Entonces, después de que pasó la situación, la emoción, el miedo, de acá a 2 semanas te pueden preguntar, ¿tienes miedo por el perro, con el perro? ¿Tuviste miedo? Sí, sigo teniendo miedo, pero ya no lo expresas físicamente, etcétera, pero ahí queda. El sentimiento es la valoración afectiva de miedo hacia el perro, pero que no se expresa ni en activación física ni en conductas. Ahora, ¿qué es la pasión? ¿Te das cuenta? La pasión es que, por ejemplo, estés siguiendo el vivo. Hay una preferencia. Se puede odiar con pasión, se puede amar con pasión, pero implica un gran nivel de activación. Hay un gran nivel de activación física, específicamente algo. Entonces, esa es pasión. Y el estado de puedes levantarte con ganas, tristeza, mucha alegría. ¿Te acuerdas? Que hay cosas, ciertas situaciones que con un estado afectivo. En cambio, en la pasión, ese estado afectivo es de gran intensidad. ¿Me dejo entender? Hola. Sí, profesor, gracias. Jueves de 5 a 7. Si que no hay otra pregunta. ¿Está claro? Perfecto. Estoy pendiente de todo eso. No, ya terminamos. Excelente. Gracias, gracias. Así quedamos.